Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a nuestra transmisión de culto de adoración. En esta mañana le pedimos que pueda bendecir a un hermano compartiendo esta publicación o etiquetándolo en los comentarios. Vamos a orar y de esta manera iniciaremos este servicio. Señor, te agradecemos por permitirnos estar conectados con el único objetivo, Señor oh Dios, de adorarte y de escuchar tu preciosa palabra en esta mañana. Dios, habla nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
acércame a ti. No me dejes ir. Muero a todo una vez más, a cambio de tu amistad. Te deseo a ti. No hay nadie más, pues nadie te reemplazará en sentir tu tierno abrazo en mí. Ayúdame a encontrar el camino hacia ti. Te quiero a ti. Tú eres flor que anhelo. Te quiero a ti. Ver que conmigo estás. Acércanos a ti, Señor. Acércame a ti. No me dejes ir. Muero a todo una vez más, a cambio de tu amistad. Te deseo a ti. No hay nadie más, pues nadie te reemplazará, Señor, en sentir tu tierno abrazo en mí. Ayúdame a encontrar el camino hacia ti. Te quiero a ti. Tú eres flor que anhelo. Te quiero a ti. Ver que conmigo estás. Te quiero a ti. Tú eres flor que anhelo. Te quiero a ti. Ver que conmigo estás. Te quiero a ti. Tú eres flor que anhelo. Te quiero a ti. Ver que conmigo estás. Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a esta transmisión del culto de adoración
En esta hermosa mañana quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Una iglesia conforme al corazón de Dios. Es una iglesia que sabe diferenciar entre una consejería bíblica y no bíblica. El propósito de mi tema es que la congregación entienda y tenga la convicción que nosotros como hijos de Dios, creyentes o pueblo de Dios, sabe discernir o diferenciar entre lo que es una consejería bíblica y una consejería no bíblica. Mientras la consejería bíblica nos lleva a buscar vuestra santificación en Cristo Jesús, por supuesto en el presente, la consejería no bíblica nos conduce al pasado, en busca de sanar vuestras heridas emocionales a través de terapias psicológicas. Amados hermanos, habíamos dicho que una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que sabe diferenciar entre lo que es una consejería bíblica y lo que no es bíblica. Considerando que la consejería bíblica que realiza un pastor o líder con algún aconsejado debe ser de una perspectiva bíblica, es decir, llevar al pecador al arrepentimiento y a la santificación, centrado en la palabra de Dios y guiado por la palabra. La santificación apunta primero a la transformación del individuo y esta transformación lo que le dará como resultado una verdadera sanación integral en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, física y aún económica. Pero lamentablemente el día de hoy, muchas veces la consejería aún dentro de la iglesia se realiza a través de técnicas psicológicas que llevan al individuo a sentirse mejor por un periodo de tiempo, relativamente corto, por supuesto, pero no lo lleva a cambiar de una manera definitiva. Mucha gente ha cambiado su conducta, pero sus motivaciones y deseos todavía están errados, de manera que Dios no se siente más complacido con la nueva conducta que con la anterior. Es como que se le diera a un enfermo una aspirina para un cáncer y por supuesto él crea que se va a sanar. Recuerde que Satanás es un estratega extraordinario y como tal estudia a sus víctimas. Como primer paso desvía su atención del Señor para luego tenderle la trampa y hacerles caer. Y una de las áreas donde el lugar de entretener a la iglesia es en el área de la consejería. A Satanás no le importa mucho la manera en que pueda desviar la atención de los hijos de Dios. Su único interés es lograr distraerlos y luego serán presas fáciles. Meditando acerca del movimiento de la consejería en la iglesia de nuestros días, dice el doctor Albert Mohler, uno de los defensores de la fe cristiana de nuestros días, decía que el gran pecado de nuestra generación es que todos nos sentimos que estamos enfermos emocionalmente y que hemos llegado a vernos más como pacientes y víctimas que como pecadores que necesitan arrepentimiento. Pero estoy convencido de que Satanás desvió la atención de la iglesia para que se centrara en el proceso de la sanación a la manera de la psicología de nuestros tiempos, en vez de centrarse en el proceso de la santificación. Por ejemplo, muchos creen y dicen a sus aconsejados que el perdón necesita mucho tiempo para que las heridas sanen y se borren del recuerdo, mientras que el proceso de la santificación a través de la palabra nos enseña que la falta de perdón es un pecado y que requiere arrepentimiento y que más que un proceso, el perdón es una decisión personal sobre la base de nuestro entendimiento
y de cómo Cristo perdonó nuestros pecados. Dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Note, mi amado hermano, que el texto dice, así como Cristo os perdonó, así también vosotros hacerlo. Yo quisiera preguntar y preguntarte a ti, mi hermano amado, hermana linda, Iglesia del Señor. Usted, mi amado hermano, ¿sabe perdonar a su ofensor de todo vuestro corazón? El instrumento de sanación en este caso es su palabra y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y en el caso de la sanación psicológica, el instrumento de sanación es el tiempo, que borra el recuerdo a través de una serie de recomendaciones que tiene que ver con la modificación de la conducta, que con la transformación del corazón. Otros, de manera errónea, piensan que la persona resentida que no puede perdonar está poseída por demonios y que tienen que ser expulsados. Algunos, para justificar nuestras conductas pecaminosas, llegaron a decir incluso que todos los cristianos tenemos demonios. No dudamos de que Satanás pueda usar el resentimiento que debilita la vida espiritual hasta llegar a oprimir al creyente. Pero de ahí a necesitar un exorcismo hay una gran diferencia. En esos casos, lo que se necesita es una disposición de la persona a perdonar y a pedir perdón a Dios por el pecado del resentimiento. Este es el arrepentimiento que nos lleva a la sanación. Cuando comparamos la santificación con la sanación a través de las terapias psicológicas, nos estamos refiriendo más bien al movimiento de sanación de nuestro Dios, que muchas veces cerró en dos direcciones diferentes. En un primer lugar, un grupo hizo de la sanación una metodología de cambio de conductas que lleva a una modificación temporal de los patrones de comportamiento, pero sin ninguna transformación en el corazón. Otro grupo entiende que la sanación requiere de una liberación de los demonios que penetraron en la persona. Por eso se habla mucho de que esa persona requiere de una liberación. Lamentablemente, cuando el Hijo de Dios no sabe alejarse de las tentaciones, sufre graves consecuencias que luego necesitan ser sanados a través de una consejería bíblica. Pero el movimiento de sanación por técnicas o terapias psicológicas están ofreciendo una consejería no bíblica, quienes dicen a los aconsejados que tienen que sanar sus heridas emocionales, cuando en realidad lo que le hace falta muchas veces es un verdadero arrepentimiento o santificación. Por ello quiero tratar un tema que he titulado Una iglesia conforme al corazón de Dios. Es una iglesia que sabe diferenciar entre una consejería bíblica y no bíblica. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En primer lugar, hermano, usted tiene que entender que la consejería no bíblica es una sanación psicológica. Y esto tomará mucho tiempo, por supuesto, según ellos, para restaurarse. En cambio, la santificación nos conduce al arrepentimiento en un solo momento.
Dice Hebreos 13:20 en otras palabras, que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga a ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad y que haga de nosotros lo que Él quiera por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo. Amén. Noten, mis amados hermanos, que la santificación nos recuerda que el Padre levantó al Hijo por medio del poder de su Espíritu y lo hizo en un solo día, por no decir en un solo momento. De la misma manera nos levantará, nos restaurará por su santificación en un verdadero arrepentimiento de vuestros pecados y seremos sanados integralmente en vuestro corazón por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En cambio, el consejo no bíblico, que es la terapia psicológica de sanación física en algunos casos y de sanación emocional en otros, nos convence de que nuestra restauración toma mucho tiempo. El proceso de sanación psicológica, como lo conocemos, hoy mira hacia atrás. La santificación mira hacia adelante. La terapia psicológica tiende a mirar hacia atrás, buscando a los culpables para justificar o explicar el problema o el comportamiento de la persona. En cambio, la santificación dice más que mirar hacia atrás, mira hacia la cruz y nos ayuda a entender que todos somos culpables. Luego dirige nuestra mirada hacia la resurrección y una vez más nos ayuda a entender que aquel que levantó a su Hijo de entre los muertos es capaz de levantarnos de nuestro pecado y sanar nuestras heridas de vuestro corazón. Entonces la mayor necesidad del creyente no es la sanación, sino la santificación. No es encontrar a los culpables de su pasado, sino perdonar a aquellos que lo hicieron, reconociendo que Él también hirió a otros y que eran culpables y necesitaban del perdón, tanto como Él mismo. En cambio, en el proceso de la santificación, no insistimos en encontrar a los culpables de las heridas, más bien ayudamos al aconsejado a entender que muchas veces Dios nos llamó a llevar las heridas como una manera de cargar de forma voluntaria con las consecuencias del pecado del otro. Cristo llevó nuestras heridas. La pregunta es si estamos dispuestos a ministrarlos. Recuerda, Dios quiere usar nuestras heridas. La mayor necesidad del creyente no es tiempo para sanar, sino sumisión para tener la llenura de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos y que por medio de ese poder puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Si convencemos a la persona o al aconsejado de que su problema principal está en los recuerdos de los hechos del pasado y no de su propia naturaleza pecaminosa heredada, habremos cometido varios errores. En primer lugar, le habremos convencido de confiar más en el terapeuta que en el Espíritu de Dios. Le habremos convencido a la iglesia de predicar sanación psicológica y no su palabra que trae convicción de pecado, y habremos convencido a los creyentes de que el problema es el pasado y no el presente. Hermano amado, hermana amada, linda iglesia, ¿no cree usted que muchas veces el espíritu del creyente podría estar herido? Claro que sí, pero lo que hirió su espíritu en el pasado fue el pecado de otro, o incluso el suyo propio. Esas personas están sufriendo los efectos de ese pecado y lo único que podemos hacer con el pecado del otro es perdonarlo.
Así como debemos confesar el vuestro, no debemos olvidar que hasta que no tratemos con este pecado, ya sea a través de la confesión, cuando se trata del nuestro, o por la vía del perdón, cuando se trate del pecado ajeno, no habrá forma de agradar a Dios y ser realmente transformado. Amados hermanos, de a poco Dios me fue ayudando a entender que la consejería es necesaria, pero que necesitamos más arrepentimiento que terapia psicológica, más perdonar que culpar, más humillarnos que justificarnos, más mirar hacia adelante que mirar hacia atrás, más mirar hacia el futuro que mirar hacia el pasado. El apóstol Pablo les decía a los filipenses, pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Filipenses 3:13. Quizás esto explique en parte por qué la palabra de Dios nunca nos instruye a mirar hacia atrás, sino hacia adelante y hacia arriba. A medida que fui meditando en estos casos, pude entender que nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestro deseo de venganza, nuestra falta de perdón, nuestros celos, envidias, nuestras inseguridades y nuestra incapacidad para admitirlos nos han enfocado más en cualquier otra cosa del pasado. Esta es la razón por la que la prescripción de Dios para su pueblo es la santificación más que la sanación psicológica. Si nos encontramos en sanar siempre, encontraremos culpables que nos dañaron en el pasado. Si nuestro enfoque es la santificación, posiblemente no encontraremos a quienes nos causaron las heridas, pero sí encontraremos a alguien, a Jesús, que puede sanarnos a ambos. En la terapia psicológica se llama heridas a las experiencias pecaminosas del pasado. En la palabra de Dios lo llamamos consecuencias de nuestro pecado o del pecado del otro. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques? Que las heridas necesitan tiempo para sanar, mientras que las consecuencias en nuestra vida de las acciones del otro, necesitan ser perdonados y nuestros pecados confesados. Las heridas miran hacia atrás, pero vivimos en el presente y por eso necesitamos dejar atrás el pasado por medio del poder de su Espíritu. Las consecuencias pueden quedar, pero su gracia nos bastará para sobrellevarlas. En la terapia se habla mucho del poder destructivo de nuestro pasado. En la consejería bíblica decimos que el pasado no tiene poder sobre nosotros, excepto el poder que le asignamos y le permitimos tener. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo expresa aquí, desde que se convirtió, dejó de ver y evaluar a las personas según la carne. Esto incluiría también a aquellos que hicieron daño. El texto nos dice además que las cosas viejas pasaron. Por eso el pasado se le llama pasado. Y como nueva criatura que somos, el pasado perdió su poder en nosotros, a menos que nos aferremos a él. Somos una nueva criatura en Cristo y el poder de la resurrección mora en nuestro interior. La persona santificada no se deleita, escuchen bien, la persona santificada, hermanos, no se deleita solo en conocer la palabra de Dios, sino también se deleita
en hacer la voluntad de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios nos revela cuál es su voluntad para nuestras vidas. Si creemos esta gran verdad, podemos tener mayor aceptación, porque Dios no va a escatimar ningún esfuerzo hasta vernos santificados. No importa si el precio es alto, porque el precio mayor lo pagó nuestro Dios. Mientras que en la terapia se quiere evitar el dolor, en la santificación queremos usar el dolor para glorificar a Dios y santificar a quien lo padece. Este tipo de santificación es un evento y un proceso y al mismo tiempo. Es un evento porque el día que Dios nos hizo nacer de nuevo por su gracia soberana, nos apartó para sus propósitos, lo cual se conoce como santificación posicional. Dios nos tomó de un lugar y nos llevó a otro, es decir, nos cambió de posición. Eso ocurre en un instante. En esa santificación a la que Dios nos ha llamado, que es un proceso, y en ese proceso Él tiene una parte y nosotros otra. Dios nos da de su gracia, pone en nosotros tanto el querer como el hacer, pero a nosotros nos toca esforzarnos y Él nos enseña lo que tenemos que hacer. Y nosotros debemos hacer lo que nos corresponde, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él, pero es todo lo que Dios tiene para mí dentro de su voluntad. Por eso, hermano, puedo realizar en Él. Por ejemplo, cuando dice Levítico 19:2b, seréis santo porque el Señor vuestro Dios es santo, quiere decir que hay una parte significativa del proceso de santificación que depende de nosotros. Y luego otra que solo Dios puede hacer, no puede quedar fuera de la ecuación porque nuestra santificación es por gracia también, pero a diferencia de la salvación, en la santificación las obras juegan un papel fundamental. Por ejemplo, si rehusamos a leer la Biblia, el efecto sería en contra de nuestra santificación. La santificación no puede medirse por el gozo inicial que muchos tienen cuando oyen la palabra. Si la palabra no echa una raíz profunda, como explicó Cristo en la parábola del sembrador, tan pronto llega la aflicción, ese gozo se apaga y la persona vuelve al mundo. Y luego su condición es peor que cuando aparentemente había comenzado su caminar con Dios. La santificación tampoco puede medirse por nuestra fidelidad y puntualidad en los servicios de la iglesia, sino por el amor y el deseo que manifestamos al participar en la vida del cuerpo de Cristo. La ausencia de este deseo es una evidencia de que nuestro proceso de santificación nunca comenzó. En tal caso necesitamos nacer de nuevo. Deleitarse en la ley de Dios es una evidencia de la santificación de la persona. Prestemos atención al testimonio del salmista cuando dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Salmo 48. La ley de Dios, más que difícil de cumplir, es dulce para el Hijo de Dios que se ha santificado. Estaremos gozosos, incluso en los momentos que nos sentimos mal. La persona santificada no solo se deleita en conocer la ley de Dios, sino también en hacer su voluntad. La persona santificada siente deseos de complacer a Dios, aun cuando no hubiese consecuencias que afrontar, simplemente porque lo ama. El que procura santificarse se rinda a sus propósitos. En cambio, en la terapia psicológica
la meta no es la santidad, sino ayudar al otro a sentirse bien. Mi temor es que mucha gente entre a la condenación eterna por haber creído que sentirse bien en esta vida era lo más importante. La obediencia retardada es desobediencia y la desobediencia no agrada a Dios. La santidad no elimina el pecado, pero disminuye el deseo de ir tras él. El discípulo que se ha santificado odia su propio pecado y eso lo ayuda a mantenerse alejado de él. La santificación por su misma naturaleza produce en la persona un deseo cada vez mayor de continuar santificándose y en ese proceso, ya siendo restitución de lo que dañó en el pasado, la santificación nos ayuda en gran manera a llevar a cabo la restitución. De esta manera podemos honrar a Dios en el dolor y en el sufrimiento y ser santificado por Él a través de las experiencias difíciles. Cuando entendemos, hermanos, su poder más que el paso del tiempo, cuando entendemos su aceptación más que su autojustificación, cuando entendemos que perdonar a otros es más que sentirnos heridos, cuando entendemos que su santificación es más que la sanación, cuando entendemos que mirar hacia arriba más que mirar hacia atrás, podemos hacer la diferencia entre una consejería bíblica y no bíblica. Amados hermanos, hermana, hermano lindo, linda iglesia del Señor, usted sabe diferenciar una consejería bíblica a lo que no es bíblica. Recuerda que la consejería bíblica nos lleva a la santificación y la consejería no bíblica nos lleva solo a una sanación o terapia psicológica que le hace sentir bien, pero no hay cambio de corazón ni vida espiritual. Y si usted, mi hermano, está de acuerdo con lo que Dios enseña en su palabra en cuanto que debemos recibir la consejería bíblica, discerniendo y diferenciando de la que no es bíblica, usted puede orar conmigo. Levante ahí su mano y digámosles así al Señor: Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos ante tu presencia para confesar, Señor, lo que hemos entendido de tu palabra, Señor amado. Que una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia, Señor amado, que sabe diferenciar entre lo que es una consejería bíblica y lo que no es bíblica, Señor amado. La santificación nos lleva a un verdadero arrepentimiento y cambio de actitud, Señor amado. Y eso es lo que a usted le agrada, y eso es lo que usted espera, Señor, que seamos santos, como usted es santo, Señor amado. Y yo ruego por esta linda iglesia, Señor, para que usted le dé la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento para poder, Señor, saber diferenciar cuándo está recibiendo una consejería bíblica a diferencia de una consejería no bíblica, Señor amado. Te ruego por esta linda iglesia que usted lo guarde, que usted lo bendiga, Señor, que usted siga edificando, que usted esté dándole el crecimiento espiritual, la madurez espiritual a cada uno de ellos, para que sean verdaderos discípulos de Cristo, Señor, y sigamos predicando solo la palabra de Dios a este mundo perdido, a este mundo que no conoce a Dios, a este mundo, Señor amado, que dice que va camino a la condenación eterna. Padre, levanta una nueva generación en tu iglesia, Señor, de cambios profundos, que amen tu palabra, que amen, Señor, el estar
el estar a tus pies por medio de la oración, que te busquen, Señor, continuamente y que obedezcan tu palabra y que vean y que se vean en ellos el efecto de la transformación, del cambio que usted está haciendo por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo. Bendice esta iglesia, guárdala, cúbrele con la sangre de Cristo. Envía tus ángeles que estén alrededor de cada uno de ellos. Líbrales de cualquier contagio de este virus y también de cualquier enfermedad. Pero también quiero orar, Señor amado, por aquellas personas que tal vez se han conectado a través de este medio virtual, Señor, y han escuchado tu palabra. Y oro para que usted se revele a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo y le dé a conocer la necesidad de Dios en su vida personal y reconocer al único Dios verdadero que es Jesucristo en su corazón como su Salvador y su Señor. Y usted perdone todos sus pecados y usted limpie, Señor, todo pecado de su espíritu, alma, corazón y ser. Y Señor, los bautice con el Espíritu Santo de tu promesa y los selle, Señor, y lo escribas en el libro de la vida. Y ahora estas personas que han creído y han aceptado a Cristo como Salvador, ahora son hijos de Dios. Por lo tanto, Señor amado, permite, Padre, que ellos se acerquen a tu iglesia para que podamos juntos aprender más de tu palabra y poder permanecer unidos en Cristo Jesús hasta cuando usted venga por segunda vez. Señor amado, muchas gracias por tu palabra. Bendice a esta ciudad, bendice al Perú, bendice al mundo, Señor. Todos debemos tener un encuentro con el Señor Jesucristo para gloria de Dios Padre. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos lindos, antes de despedirme quisiera realmente hacer un llamado a todas las personas que se han comunicado a través de este medio virtual y hayan creído y hayan recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Hermanos, conéctense con nosotros a través de los teléfonos y que ahí va a salir en la pantalla para poder saber sobre su conversión, darles una palabra de consejo y juntos aprender más de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, amado hermano. Es nuestro deseo que Dios siga derramando fortaleza para estos tiempos tan difíciles. Permítame leer la palabra de Dios en Malaquías 3:10. La palabra del Señor dice así: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Oremos juntos al Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu provisión. Gracias porque nos permites a través de los diezmos devolver un poco de todo lo que tú nos das. Ayúdanos a ser de bendición para otros en estos tiempos tan difíciles. Señor, te pedimos que bendigas estos diezmos y ofrendas, que sigas tú proveyendo a tu iglesia, que nos guíes y nos des dirección para poder administrar estos recursos que nos das. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, te animamos a poder hacer llegar tus diezmos y ofrendas a nuestro local de Buenos Aires, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. También puedes hacer un depósito a través de la cuenta de nuestra iglesia en el BBVA, enviando el voucher al correo que también aparece en tus pantallas. También queremos recordarte que la iglesia cuenta con un WhatsApp corporativo.
el 925-134-687. A través de un mensaje nos puedes hacer llegar tus dudas y consultas. También podemos acercarnos a tu hogar a recoger tus diezmos y ofrendas. Dios te bendiga abundantemente. Anuncios de nuestra iglesia. Inicia cada mañana buscando el rostro de Dios. Conéctate a nuestros tiempos de oración por redes, todos los días a partir de las 5:30 de la mañana. La palabra de Dios es vital para nuestro crecimiento, por eso te invitamos a conectarte a nuestros devocionales, de lunes a sábado a las 8:30 de la mañana, en nuestra página de Facebook IASIN Guaral. Disfrutemos juntos de un tiempo de comunión como familia de Dios, en los lunes con mi pastor, un espacio creado para animarnos junto a nuestro pastor Juan Rojas. Te esperamos cada lunes a las 7 de la noche vía Zoom. No dejemos de estudiar la palabra de Dios. Te animamos a conectarte este martes a los cursos de nuestra Escuela de Capacitación Ministerial. Nuestras clases inician a las 7 de la noche. Busquemos juntos al Señor en oración. Conéctate a la transmisión de nuestras noches de clamor, cada jueves a partir de las 7 de la noche. Los sábados, conéctate a las transmisiones especiales para nuestros adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos. A las 5 de la tarde, los prejuveniles. A las 7 de la noche, los juveniles. Y a las 8:30 de la noche, los juveniles pro. Los domingos te animamos a unirte junto a tu familia y ser parte de nuestras transmisiones. A las 8:30 de la mañana te esperamos en nuestro culto de adoración. 9:45 de la mañana, prepárate en la Escuela de Capacitación Ministerial. A las 11 de la mañana, conéctate a los pequeños de casa a las clases de Zona NID. Y a las 4 de la tarde, escucha un mensaje de bendición en nuestro culto evangelístico. En estos tiempos difíciles, tu generosidad puede marcar la diferencia para una familia en necesidad. Nuestro Ministerio de Acción Social está recibiendo víveres no perecibles en nuestro local de Buenos Aires, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos. Anuncios especiales. Atención varones, este miércoles 15 de julio tenemos un momento especial dedicado para cada uno de ustedes, nuestra reunión mensual de Hombres de Valor, a partir de las 7 de la noche a través de la página de Facebook de nuestra iglesia. Damas, mucha atención. También tenemos nuestra reunión mensual de damas este miércoles 22 de julio a partir de las 7 de la noche. Es un momento especial para compartir el mensaje de Jesús con otras mujeres. Te esperamos. Atención prejuveniles, juveniles y juveniles pro. El sábado 25 de julio a partir de las 7 de la noche tenemos nuestro RJ Fest. Un momento especial para compartir el mensaje de Jesucristo con otros adolescentes y jóvenes. Tendremos especiales, sorpresa, música, dinámicas. Es un momento que no te puedes perder. Atención matrimonios. El viernes 31 de julio también tenemos nuestra reunión mensual. Es un momento para poder compartirlo junto con nuestra pareja y escuchar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que te esperamos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
amo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. De esta manera hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias a Dios por su palabra que nos recuerda que una iglesia conforme a su corazón es cuando usted y yo vivimos en santidad. Vamos a orar y así estaremos finalizando con este culto. Señor, te damos gracias y te agradecemos por tu preciosa palabra el día de hoy. Señor, danos de esa gracia tuya de poder vivir todos los días en santidad para ti, Señor oh Dios, recordando que tus ojos están sobre nosotros todos los días. En el nombre de Jesús, amén.